A las 9 horas y 14 minutos, 4 torpedos entran en el agua de forma simultánea. No desde una sola dirección, sino desde dos. Dos submarinos de clase Kilo disparan con un intervalo de 0,4 segundos entre sí, desde marcaciones opuestas. Uno desde el norte, otro desde el sur. Y el US Abraham Lincoln tiene aproximadamente 63 segundos antes de que el contacto más rápido alcance su casco. La tripulación del portaaviones más poderoso del mundo ya había neutralizado un submarino en un único eje de ataque. Dos ejes simultáneos desde marcaciones opuestas no son una versión más difícil del mismo problema. Son un problema completamente distinto. Para entender lo que Irán diseñó aquí, hay que comprender una vulnerabilidad específica que los oficiales de targeting iraníes habían estado estudiando durante meses. El sistema de contramedidas del Abraham Lincoln despliega señuelos desde la popa. Señuelos acústicos que imitan la firma de casco del portaaviones y desvían a los torpedos de guía activa lejos del objetivo real. Contratorpedos que se aproximan por la popa son devastadoramente eficaces. Contratorpedos que se aproximan simultáneamente por la proa son completamente inútiles. Dos submarinos, dos marcaciones, norte y sur. Cada señuelo desplegado hacia la popa protege el eje norte y deja el eje sur completamente expuesto. Cada maniobra evasiva que saca el casco de la trayectoria de interceptación de los torpedos del norte lo coloca directamente en la trayectoria de los del sur. Cada respuesta convencional a una amenaza empeora la otra. Irán no había enviado dos submarinos para duplicar sus probabilidades de golpear al Abraham Lincoln. Irán había enviado dos submarinos para convertir cada acción defensiva del portaaviones en, simultáneamente, la acción equivocada frente a la otra amenaza. El suboficial jefe Marcus Webb llevaba incómodo desde las 6:30. Webb es el técnico de sonar principal del Abraham Lincoln. No es oficial, no tiene autoridad para dar órdenes. 16 años escuchando océanos, las firmas acústicas específicas de la vida marina, del tráfico comercial y de las cosas que se mueven bajo la superficie, y que no son ninguna de las dos. En esos 16 años ha desarrollado un instinto particular que no puede enseñarse y que ningún sistema construido jamás por la Armada puede replicar. Sabe cómo suena el océano cuando algo va mal. A las 6:30, su matriz de sonar pasivo captó un contacto en la marcación 182, débil, breve, desaparecido en 3,1 segundos, clasificado por el sistema como posibles biológicos. Ballenas u otros grandes mamíferos marinos con firmas acústicas similares. Webb lo observó durante 4 segundos y lo clasificó en su registro como posibles biológicos. Luego siguió mirando porque algo en esa firma le molestaba de una manera que no podía articular de inmediato. A las 7:44 captó otro contacto en la marcación 014. Marcación diferente, profundidad diferente, el mismo tipo de firma acústica débil, desaparecida en 2,8 segundos. Posibles biológicos. Dos posibles biológicos, separados por 3 horas y 14 minutos, desde marcaciones opuestas, con perfiles de firma idénticos. En 16 años de trabajo con sonar, Webb nunca había encontrado firmas biológicas coincidentes desde marcaciones opuestas separadas por horas. Los mamíferos marinos no coordinan sus movimientos en marcaciones de brújula opuestas con intervalos de 3 horas. Presentó un informe a las 7:51, señalando ambos contactos y el patrón. La respuesta llegó a las 8:34. Registrado y anotado, sin necesidad de acciones adicionales. Siguió vigilando de todas formas. A las 9:14, ambos contactos regresaron simultáneamente, y esta vez no eran débiles ni breves. Dos transitorios de lanzamiento de torpedos, desde las marcaciones 182 y 014 en el mismo segundo. La onda de presión de 4 tubos de torpedos abriéndose se propagó hacia afuera a través de la columna de agua y golpeó el sonar de casco del Abraham Lincoln simultáneamente desde el norte y desde el sur. El cabo primero Antonio Rivera clasificó ambos contactos en 4 segundos
y activó la alarma de torpedos. 4 torpedos, 2 marcaciones, 63 segundos. En el Centro de Información de Combate, el oficial de acción táctica, el capitán de corbeta Hassan Oey, tenía el panorama del enfrentamiento ante él y comprendió de inmediato el problema geométrico. El Abraham Lincoln inició de inmediato un giro de emergencia a estribor, la defensa estándar contra torpedos, sacando el casco de la trayectoria de interceptación proyectada de los torpedos del norte. El giro colocó la proa directamente en el eje de aproximación de los torpedos del sur. Las contramedidas se desplegaron desde la popa a las 9:14. 2 señuelos acústicos que imitaban la firma de casco del Abraham Lincoln. El primer torpedo del norte se enganchó al señuelo número 1 a 400 metros y lo persiguió alejándose del portaaviones. El segundo torpedo del norte clasificó correctamente el señuelo número 1 en 1,8 segundos. La firma era demasiado consistente, demasiado perfecta, y readquirió el casco del Abraham Lincoln. Continuó su aproximación. Los señuelos del sur no se habían desplegado. El sistema de contramedidas actúa desde la popa. Los torpedos del sur se aproximaban por la proa. No había señuelos en el eje sur. Nunca había existido un procedimiento para desplegar señuelos en el eje de proa, porque la evaluación de amenazas nunca había contemplado ataques simultáneos de torpedos en 2 ejes opuestos. 3 torpedos aún en curso, 1 desde el norte, 2 desde el sur. 44 segundos hasta el impacto del contacto más rápido. El helicóptero MH-60R estaba en el aire a las 9:15, cargando 2 torpedos ligeros, Mark 54, uno por submarino. El piloto, el teniente Marcus Cole, tenía las marcaciones de ambos contactos gracias al informe de transitorios de lanzamiento de Rivera y comprendió de inmediato lo que Webb había comprendido a las 7:51. 2 submarinos, 2 marcaciones, 2 Mark 54. Tenía que elegir cuál atacar primero. Eligió primero el submarino del norte, el de la marcación 182, el contacto que Webb había marcado a las 6:30. La Mark 54 entró en el agua a las 9:15 y adquirió la firma acústica del Kilo del Norte en 2,3 segundos. El submarino había pasado a máxima potencia de emergencia en el momento del disparo. Ruidoso y lento, con baterías agotadas tras 9 días de navegación silenciosa. La Mark 54 lo encontró en 11 segundos y detonó contra el casco de presión. Submarino del norte eliminado. Segundo torpedo del norte aún en curso. 2 torpedos del sur aún en curso. 31 segundos hasta el impacto. Cole dirigió el helicóptero hacia el sur a velocidad máxima, en dirección a la marcación 014. La segunda Mark 54 entró en el agua a las 9:16 en la última posición conocida del Kilo del Sur. El submarino había pasado a máxima potencia de emergencia y estaba ejecutando evasión máxima. Giros cerrados, cambios de profundidad, generadores de ruido desplegados en el agua a su alrededor. La Mark 54 lo siguió, acercándose hasta 40 metros del casco de presión. El Kilo del Sur desplegó su generador de ruido exactamente en el momento preciso. El buscador acústico de la Mark 54 registró el generador de ruido como un contacto de mayor prioridad y abandonó el seguimiento. Lo persiguió y detonó a 200 metros del submarino. El submarino del sur seguía con vida. 2 torpedos del sur aún en curso. Segundo torpedo del norte aún en curso. 22 segundos hasta el impacto. Armamento del helicóptero agotado. Sin más Mark 54. Sin interceptores. Sin opciones convencionales restantes. El contraalmirante James Carver tomó el circuito general a las 9:16. Toda la tripulación, prepárense para el impacto. En la sala de sonar, 2 cubiertas por debajo del centro de información de combate, Webb escuchó la orden y tomó el circuito hacia el puente. No hacia el centro de información de combate, hacia el puente, hacia el oficial de guardia.
porque lo que Webb necesitaba no era una solución de armas. Necesitaba a alguien que manejara el barco. Había estado pensando en esto desde las 9:14, desde el momento en que los 4 transitorios de lanzamiento aparecieron en su pantalla, y había comprendido que los torpedos del sur no tenían cobertura de contramedidas ni solución evasiva. En 16 años estudiando sistemas de guía de torpedos, había acumulado un conocimiento específico que ningún manual de entrenamiento había formalizado jamás en doctrina. El torpedo Z-65, armamento estándar de los submarinos iraníes de clase Kilo, usa un sistema de guía por cable. Un cable de cobre físico que conecta el torpedo al submarino durante toda su carrera, proporcionándole correcciones de posición en tiempo real mientras el objetivo maniobra. Ese cable tiene una profundidad máxima de operación de 200 metros. Por debajo de esa profundidad, el cable se rompe por la presión. Por encima, permanece intacto. Los torpedos corrían a 12 metros de profundidad. Los cables estaban intactos. Webb no podía cortar los cables, pero sabía qué le sucedía a los delgados cables de guía de cobre cuando un portaaviones de 100.000 toneladas con propulsión nuclear navegando a máxima velocidad pasaba directamente sobre ellos. La onda de presión generada por un portaaviones a toda máquina. La pared de agua comprimida empujada hacia afuera desde el casco a medida que avanza, se extiende hacia abajo a través de la columna de agua con suficiente fuerza para crear interferencias acústicas y perturbaciones de presión a profundidades reducidas. No suficiente para romper los cables físicamente, sí suficiente para corromper la señal de guía electromagnética que circula por ellos durante 3 a 4 segundos. 3 a 4 segundos de guía corrompida en un torpedo a 18 segundos del impacto significaban que el torpedo se comprometía con su última trayectoria limpia, apuntando a donde estaba el Abraham Lincoln antes de la corrupción, no a donde estaría después. Le dijo al oficial de guardia una sola cosa: toda máquina adelante, todo el timón a estribor, velocidad máxima. Diríjase directamente sobre la marcación 194. Ahora, el oficial de guardia miró la marcación. La marcación 194 era el eje de aproximación de los torpedos del sur. Navegar directamente hacia torpedos entrantes a velocidad máxima no figuraba en ningún manual que hubiera leído jamás. Ejecutó la orden de todas formas porque el almirante ya había ordenado prepararse para el impacto y no había nada que perder. El Abraham Lincoln pasó a velocidad máxima a las 9 horas, 16 minutos y 11 segundos. Todo el timón a estribor. 100.000 toneladas de portaaviones acelerando hacia el eje de aproximación de los torpedos del sur a máxima potencia, generando la mayor onda de presión submarina que su casco era capaz de producir, empujando esa onda de presión directamente hacia abajo en la columna de agua a 12 metros de profundidad donde corrían 2 cables de guía. La señal de guía del primer torpedo del sur se corrompió a las 9 horas, 16 minutos y 19 segundos, 8 segundos después de que el portaaviones pasara a velocidad máxima. El torpedo se comprometió con su última trayectoria limpia, apuntando a un punto en el espacio que el Abraham Lincoln ya había atravesado. Impactó en el mar de Arabia a 340 metros de la proa de babor. La explosión lanzó una columna de agua blanca a más de 60 metros de altura. El barco tembló. El cable del segundo torpedo del sur sobrevivió a la primera onda de presión. El campo de cavitación de las hélices del portaaviones. El caos acústico turbulento generado por 4 ejes de hélice a máxima potencia. Lo alcanzó 2,3 segundos después. Guía corrompida. Última trayectoria limpia. El torpedo impactó a 280 metros de la proa de estribor. La explosión fue suficientemente grande para derribar a miembros de la tripulación en compartimentos situados a 400 metros del punto de impacto. El segundo torpedo del norte había estado rastreando al Abraham Lincoln durante el giro y la aceleración. A velocidad máxima, el portaaviones se había desplazado 210 metros desde el último punto de interceptación comprometido del torpedo. El torpedo buscó la firma del casco en su posición proyectada y no encontró nada.
inició un barrido de readquisición. El Abraham Lincoln ya lo había sobrepasado y se alejaba acelerando. El torpedo se quedó sin combustible a 160 metros de la popa del portaaviones y se hundió sin detonar. 0 impactos. 0 daños en el casco. 6 miembros de la tripulación atendidos por heridas sufridas durante la maniobra de emergencia. En el centro de información de combate, Way miró fijamente su pantalla durante 4 segundos. 4 torpedos. Los 4 neutralizados. El barco aún temblaba por 2 detonaciones fallidas a muy corta distancia, pero completamente intacto. Tomó el circuito hacia la sala de sonar. «Webb, ¿qué acaba de hacer?» Webb miró su pantalla. Los 2 contactos que había registrado a las 6:30 y a las 7:44. El cálculo de profundidad del cable de guía que había estado haciendo mentalmente desde las 9:14. La marcación que le había dado al oficial de guardia. «Pasamos sobre los cables, señor. El límite de guía del set 65 es 200 metros. Corrían a 12. La onda de presión corrompió la señal. Silencio. 3 segundos. ¿Desde cuándo sabía que había 2 submarinos? Desde las 7:51, dijo Webb. Desde el informe del par coincidente. El submarino del sur había sobrevivido a la Mark 54. No había sobrevivido a Webb. Había estado rastreando su firma acústica de forma continua desde el momento en que pasó a máxima potencia de emergencia a las 9:15. Ruidoso, lento, con baterías agotadas tras 14 días de tránsito silencioso. A las 9:17, su solución de rastreo era precisa hasta 25 metros sobre un submarino que navegaba a 9 nudos y seguía decelerando. Transmitió la solución al centro de información de combate a las 9:17. Un segundo MH-60R estaba en el aire a las 9:19, cargando 2 Mark 54 frescas. Webb actualizó la solución de rastreo cada 3 segundos mientras el submarino del sur intentaba huir hacia el sur en dirección al Golfo de Omán. La primera Mark 54 lo encontró a las 9:22. La segunda impactó 9 segundos después. Ambos submarinos eliminados. 4 torpedos neutralizados. Abraham Lincoln plenamente operativo. A las 9:25, el contraalmirante Carver autorizó la transmisión del paquete de inteligencia que Webb había estado construyendo desde las 6:30. Las rutas de tránsito completas de ambos submarinos, reconstruidas a partir de los registros de contactos de Webb, los datos de rastreo pasivo del Hawkeye y las firmas acústicas capturadas durante el enfrentamiento, transmitidas a todos los activos en el teatro de operaciones. Cada posición de ocultamiento en termoclinas que ambos submarinos habían utilizado, cada ruta de sombra acústica detrás de petroleros, cada zona de interferencia de cañón submarino, todo cartografiado, todo ahora conocido. La doctrina de ocultamiento de submarinos de Irán, las rutas y técnicas específicas que habían permitido a 2 submarinos de clase Kilo pasar 14 días completamente invisibles dentro del área de operaciones del Abraham Lincoln, quedó comprometida en un solo enfrentamiento. Cada posición que Irán había utilizado era ahora un punto de emboscada potencial. Cada técnica era ahora una firma conocida. Cualquier futuro submarino iraní que intentara el mismo enfoque lo haría contra una formación que sabía exactamente qué buscar y exactamente dónde buscar. En la sala de sonar, Webb escribió su registro del enfrentamiento en 2 frases. Irán envió 2 submarinos desde marcaciones opuestas y diseñó el ataque para que cada defensa contra uno empeorara la situación frente al otro. Pasamos sobre los cables. Irán envió 2 submarinos que pasaron 14 días completamente invisibles. Dispararon 4 torpedos desde 2 direcciones simultáneamente. Un ataque geométrico diseñado específicamente para que cada respuesta convencional a un torpedo empeorara simultáneamente la respuesta al otro. Funcionó exactamente como fue diseñado. Cada contramedida, cada maniobra evasiva, cada Mark 54, todo agotado. Toda la tripulación se preparó para el impacto con 3 torpedos aún en curso.
Fallaron porque un suboficial jefe registró 2 posibles contactos biológicos desde marcaciones opuestas, separados por 3 horas, y comprendió lo que significan los pares coincidentes. Y porque sabía que un portaaviones de 100.000 toneladas a velocidad máxima genera una onda de presión que corrompe los cables de guía a 12 metros de profundidad. La respuesta de Estados Unidos no solo hundió ambos submarinos, destruyó por completo la doctrina de ocultamiento de Irán. Y la lección que Teherán se llevó a casa desde el Mar de Arabia aquella mañana fue precisamente la que menos quería aprender. Que el operador de sonar más peligroso del mundo no es el sistema que procesa la señal. Es el hombre que notó el par coincidente a las 6:30 y nunca dejó de mirar.